Tenemos como lema, y eso es bueno que lo vayamos aprendiendo, ¿cuántos quieren vivir una vida exitosa, prosperados y bendecidos? La Biblia dice que lo que declaremos, lo que creemos, lo que hablemos, eso seremos. Y el lema es este: yo aplicaré los principios de la palabra de Dios a mi vida para vivir sano, saludable, bendecido y prosperado y ser de beneficio para el reino de Dios. ¿Cuántos me quieren acompañar con esta oración? Yo aplicaré los principios de la palabra de Dios a mi vida para vivir sano, saludable, bendecido y prosperado y ser de beneficio para el reino de Dios. Dele palmas fuertes al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Puede sentarse. Qué bueno sería que un gobernante de una nación dijera esto. Este rey escuchó en un momento difícil, cuando había una multitud que venía sobre ellos a atacarlos, a eliminarlos. Este rey oyó la voz de un profeta, y al oír esta palabra del profeta, el profeta les dijo: dice Jehová, que ustedes estén tranquilos, que Él va a pelear por vosotros. Y este rey creyó esa palabra. Qué bueno que las autoridades, no solo de nuestro país, sino que de otros países, aprendieran a oír la voz de Dios por medio de los profetas. Y este hombre les dijo: creed en Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que Dios bendiga y prospere tu vida grande y poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. El creer en Dios nos da seguridad. En estos tiempos precisamente es cuando más debemos de confiar en Dios. En estos momentos, en los momentos de crisis, porque la Biblia dice que la tristeza que produce Dios es para arrepentimiento. Yo creo firmemente que después de esto, como iglesia, nos vamos a levantar más firmemente y vamos a crecer y nos vamos a multiplicar en gran manera. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Creed en Dios y estaréis seguros. Miren lo que dice en Levíticos capítulo 25, versos 18 y 19. Recíbanlo para edificación de su vida. Ejecutad pues mis estatutos, guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra, y habitaréis seguros en la tierra. Déjenmelo ahí, por favor. Ejecutar es lo mismo que ponerlos por obra. La palabra de Dios es para recibirla,
es para guardarla, pero es para ponerla por obra. ¿Me dice amén, iglesia? Entonces, el Señor dice allí en su palabra: ejecutad pues mis estatutos, guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. ¿Cuántos queremos vivir seguros? Amén. Entonces mire lo que dice en el verso 19: y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Eso es prosperidad. Dios nos da seguridad, y cuando nosotros creemos su palabra, cuando nosotros oímos su voz, viene la bendición. Viene la bendición. Mire, esta palabra es poderosa. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros. La bendición que vendrá sobre tu vida, si tú crees los principios de la palabra de Dios, la bendición va a venir grande y poderosamente sobre tu vida. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Entonces el rey Josafat le dijo: crean en Dios, crean en Dios. Yo te digo, creamos en Dios, que Dios es todopoderoso y que nada hay difícil para Él. Nada hay difícil para Él. Job capítulo 11, verso 16. Porque estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de seguridad. Job 11, 16 al 18. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella, como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que al mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza. Dígalo conmigo: confianza. Porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Ahora escuchaba una predicación. Me gusta escuchar a hombres de Dios, que Dios los usa grandemente. Casi todo el mundo se ha saturado de malas noticias. Y estamos interesados en las malas noticias. ¿Sabe cómo le llaman a esto? Las buenas nuevas. De esto es que tenemos que estar saturados nosotros, de la bendita palabra de Dios, que nos da confianza, esperanza y seguridad. Eso es lo que nos da la palabra de Dios. Hay quienes viven tan conectados con las malas noticias y se desconectan de las buenas noticias. Conéctate con esto y desconéctate con las malas noticias. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Cuando dice: olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella, ¿sabe qué es? Que te vas a recordar, y eso va a ser testimonio, porque la gloria de Dios, si tú crees, va a venir sobre tu vida trayéndote sanidad, trayéndote esperanza. Olvidarás y vas a testificar: yo me acuerdo cómo estaba, pero recibí una palabra y le creí a Dios, y dice la Biblia: y Él me prosperó. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Se ha predicado mucho de prosperidad, pero la prosperidad tiene sus principios, tiene sus condiciones. Mire lo que dice la palabra en el Salmo 91, muy conocido, verso 3 al 6. Te librará del lazo del cazador. ¿De qué más dice? ¿De qué más dice? No, eso no lo escucho bien. ¿De qué más dice que te va a librar?
De toda peste te va a librar en el nombre de Jesús de Nazaret. Te librará de toda peste. Pero hay muchas personas que están conectados con las malas noticias, que se levantan esperando que les pegue algo. ¿Sabe qué dice Job? Lo que yo tanto temo, eso me acontece. Me ha venido lo que yo temía. Aliméntate con las buenas nuevas que te dan seguridad y te dan esperanza. Y te dan esperanza. De la peste destructora, verso 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El Señor te cubre y te guarda, amado. El Señor te cubre y te guarda. Mire lo que dice el verso 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Verso 6. Ni pestilencia, dígalo conmigo, ni pestilencia. Reprenda todo eso. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dios te va a guardar. Si tú le crees, Dios te va a guardar. Pero mantente seguro. Ay, pastor, ¿y si me pega? Y no estás en Cristo. Y no estás en Cristo. Los que estamos en Cristo tenemos seguridad que después de esto hay algo mejor. Pero cuando nos enamoramos de este mundo, ay, ¿y qué va a pasar si me muero? Baja la presencia de Dios. El apóstol Pablo por eso vivía. Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Seguridad. Seguridad. Esperanza. Seguros en creer en Dios y estaréis seguros. Quiero decirte, tu tiempo no ha llegado. Tu tiempo no ha llegado. Tenemos mucho que hacer en esta tierra para la gloria de Dios. Tu tiempo no ha llegado. Tu tiempo no ha llegado. Deja de estar viviendo con miedo. Tú tienes mucho que hacer. Yo tengo mucho que hacer. ¿Cuántos me dicen amén a eso? El reino de Dios crece y avanza en la tierra con los hombres que le creemos a Dios, con las mujeres que le creen a Dios. ¿Cuántas mujeres le creen a Dios? Dele palmas fuertes al Señor. Aleluya. Daniel capítulo 9, verso 10. Mire qué interesante saber estos principios. Dice Daniel, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Lo que Dios quiere darte es seguridad. Ahora, como estamos protegidos por Dios, vamos a andar sin mascarilla. ¿Sabe cómo se le llama eso? Insensatez. Dice la Biblia que de los insensatos no se complace Dios. Hay que ser prudente. ¿Sabe qué es lo malo? Ser miedoso. Ay, no, que se me va a pegar. Entonces no crees que el Señor te libra de la peste destructora. Camine con seguridad. Camine confiado. Confiado y prudente. Dígalo conmigo, confiado y prudente. Confiado y prudente. El insensato
no agrada a Dios. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Hemos predicado y lo seguiremos haciendo. Cuando usted es rebelde, cuando usted es desobediente, no es al hombre, es a Dios. Cuando pecamos, no pecamos contra nadie, pecamos contra Dios. Entonces los hombres de Dios, por eso Daniel, no hemos obedecido. Mire el capítulo 9 de Daniel. Hemos sido rebeldes, no hemos obedecido, por eso nos ha venido este mal. Pero mire la oración de un hombre que conoce a Dios y conoce la Escritura. Y Daniel le dice al Señor: pero no rogamos creyendo en nuestras obras, no rogamos creyendo en nuestros hechos, oramos y clamamos creyendo en tus muchas misericordias. Por eso es importante conocer los principios que te llevan a la bendición. Dice la Biblia: creed en Dios y estaréis seguros. Lo que te da Dios es seguridad y esperanza. Y Él pone en la boca de los profetas qué es lo que debemos de hablar. Y el Señor me dijo: háblale a mi pueblo en este momento lo que la Biblia dice. Nosotros nos levantaremos y el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Quién te va a prosperar? No, ese lo oí muy tímido. ¿Quién te va a prosperar? El Dios de los cielos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? ¿Te vas a sentar a esperar? No. El Señor ya nos ha dado los principios cómo llegar a la prosperidad. ¿Cómo cree que sacó aquella viuda? Fíjate bien, que su marido había muerto y dice la Biblia que era un siervo temeroso de Dios, pero imprudente. Dejó a su mujer y a sus hijos endeudados. No solamente es por ser temeroso, porque la Biblia dice ahí que el hombre que teme a Jehová, dice que tendrá bienes y riquezas ahí en su casa, pero habla ¿cómo? Diligente. Y cuando aquella viuda, fíjate bien, cuando llegó el profeta y le dijo: ¿y qué tienes? Nada, le dijo. ¿Sabe por qué? Nosotros no hemos aprendido los principios bíblicos cómo prosperar. Dijo: ¿qué tiene, mujer? No, le dijo: solo tengo una vasija con aceite. Bueno, anda a prestar más vasijas y mire lo que le dijo. Y va a empezar a derramar la bendición el Señor. Y dice que llenó un montón de vasijas y le dijo a los hijos: vayan a traer más. Ya no hay. Y ahí cesó el aceite. Ahí se detuvo, porque le había dado suficiente. Dios te va a dar suficiente. Pero ¿qué fue lo que el profeta? Póngale atención a esto. ¿Qué fue lo que el profeta le dijo? Bueno, ahora vas a vivir segura. No, le dijo: anda a pagarle a tus acreedores. ¿Sabe qué no nos deja prosperar muchas veces? La trampa. Sacamos dinero y no lo pagamos. Sacamos préstamos y no los pagamos. Hermana, y me dijeron que usted vende cremas. Deme unas 3, 4 cremas. Y después se olvidó de pagarle al hermano o al hermano. O en la pulpería. Anda cambiando de pulpería porque deben todas las pulperías. La trampa detiene la bendición. La trampa detiene la bendición. Le dijo: paga. ¿Qué dice la Biblia?
te voy a poner por cabeza y no por cola. Y ya no vas a pedir prestado. Yo declaro que ya no vas a pedir prestado, porque vas a ver la mano de Dios contigo. Malas costumbres que debemos de dejar como pueblo de Dios. Malas costumbres. Ay, pastor, ¿y eso lo traía anotado? No, eso me dijo Dios que te lo dijera. Sea bendito el Señor. Deuteronomio, capítulo 18, versos 18 y 19. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú. ¿O crees que un profeta tiene que andar con una capa, con un atuendo misterioso, que le brille la cara? No, mi amado, es como tú. Como tú. Pero Dios es el que levanta a los profetas. Y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Yo te estoy hablando de parte de Dios, porque el que te quiere llevar a la bendición, una vida sana, saludable, prosperada y bendecida, se llama Jehová de los ejércitos, tu Padre, el dueño del oro y la plata. Bendito sea Dios. Dios no quiere que su pueblo viva en calamidad ni en miseria. Pero los principios bíblicos, ¿qué fue lo que le dijo esa mujer? ¿Qué es lo que tienes? A la viuda de Sarepta, un puñado de harina y un poco de aceite, le dijo. Bueno, dame. Me haces una torta cocida debajo de las brasas para mí, le dijo, para mí primero. ¿Qué representaba el profeta? Representaba el reino de los cielos. Muchas veces se nos olvida el principio bíblico y andamos buscando qué nos van a dar. ¿Qué nos van a dar? Cuando vengas, no vengas con la mentalidad: ¿qué vas a recibir de Dios? Si no ven a esta casa, ¿qué le voy a dar a Dios? Le voy a dar mi alabanza, le voy a dar mi adoración, le voy a dar mi respeto. Y cuando le venimos a dar adoración, entonces Él derrama de su Santo Espíritu. Porque dando, dice la Biblia, es como recibiréis. No se trata de dinero, se trata que le damos a Dios. ¿Qué le damos a Dios? ¿Cuántos están recibiendo esta bendita palabra del Señor? Aleluya. Verso 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cuando el pueblo de Israel, ahí en el libro de Jueces, estaba empobreciendo en gran manera. La Biblia dice que estaba empobreciendo cada día más a causa del enemigo. El enemigo es que quiere que vivas en pobreza, pero Dios quiere que tú vivas bendecido y prosperado, sano y saludable. Y entonces, cuando ellos clamaron a Dios, Él les envió el profeta. Ahí dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. Cuando ellos clamaron, entonces les dijo el profeta: por medio de esto, por esto y esto, porque ellos habían hecho lo malo. Pero mire qué importante, que cuando clamamos a Dios,
en un sentido de arrepentimiento, y eso fue lo que pasó. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: te voy a usar y tú vas a liberar a este pueblo. Amado, Dios quiere traer bendición sobre tu vida. Solo aprende a dar. Aprende a dar. Aprende a dar. Es bueno recibir, pero ¿a cuántos les gusta dar? Ese amén lo oí como con miedo. Es más bienaventurado que dar que recibir. Es más bienaventurado. El alma generosa será prosperada, y el que saciare a otros, él también será saciado. Amén, iglesia. Juan capítulo 15, versos 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cómo dice ahí? Pedid algunas cositas que queráis. ¿Qué dice? Dígale que está a su lado. Aprovechemos, dígale. ¿Sabe qué es eso? Consolidación. Consolidación. Convicción. Plenamente convencido. Permanecer significa estabilidad. Nada me va a apartar del amor de Cristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. No amanecemos esta semana bien, pero la siguiente semana desmotivado. Mantengámonos firmes en lo que hemos creído. Permanecer es estabilidad, es firmeza, es seguridad. Una iglesia que camina consolidada es una iglesia que camina en victoria, bendecida y prosperada. Amén. Mire lo que dice el siguiente verso. En esto es glorificado mi Padre. ¿Quién es glorificado? ¿Quién es glorificado? Mi Padre. Mi Padre. Dígalo conmigo. Él es mi Padre. Él es mi Padre. Y es un Padre bueno. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando le creemos a Dios, estamos seguros. Cuando llevamos fruto, la bendición de prosperidad viene. Todo aquel que es fructífero para el reino de los cielos, las ventanas de los cielos se te abren. ¿Cuántos dicen amén a eso? Llevar fruto. Llevar fruto. Por eso dice la Biblia que por los frutos nos van a conocer el Señor. Amén. Dígalo conmigo, yo quiero llevar fruto para el avance del reino aquí en la tierra. Sea bendito el Señor. En esto es glorificado mi Padre. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuántos vienen a oír palabra profética de Dios a esta casa? La cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto. Usted y yo debemos de entender esto.
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es que un pastor, no es que un ministro, no es que un líder se las inventa. Esto está escrito en la bendita palabra de Dios. Y todo lo que está escrito en esta palabra tiene cumplimiento. Nunca la profecía es de interpretación privada. Por eso nosotros los que predicamos tenemos que tener mucho cuidado. Es una gran responsabilidad delante de Dios predicar su palabra. Tenemos que irnos a la presencia de Dios. ¿Qué quieres hablar Dios a tu pueblo? Por eso el Señor dice, si hubieras estado en mi secreto, le hubieras hecho saber al pueblo. Dios te quiere llevar a la bendición y lo va a hacer en el nombre de Jesús, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Verso 21, porque nunca, óigame bien, nunca, en ningún tiempo, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabe usted que hay mucho pueblo de Dios viviendo en calamidad? ¿Sabe usted eso? Y el Señor me dijo, lleva esta palabra a mi pueblo. Yo quiero sacar a mi pueblo a otro nivel. Si tú le crees y crees esta palabra profética, Él os hará prosperar en el nombre de Jesús. Pero siguiendo los principios. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que hagas será prosperado. Todo lo que emprendas será prosperado. Emprender. Emprender. Nosotros tenemos que ser emprendedores. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Aleluya. Sea bendito el Señor. Siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 18, versos 5 al 7. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Verso 7. Y Jehová estaba con él, que así esté contigo, que así esté contigo, que así esté contigo. Y dice la Biblia, y a donde quiera que salía, prosperaba. Recíbelo de parte de Dios. Y donde quiera. Y él dice, se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo te va a decir que no puedes. El diablo te va a decir que no crees, que no creas. El rey de Asiria representaba al enemigo. El enemigo es que quiere que el pueblo de Dios viva en calamidad, pero Dios desea que su pueblo viva prosperado. Señor, dame ideas. Dame ideas, pon ideas en mi mente. Y Dios te va a dar ideas. Te va a poner en el lugar correcto. Te va a conectar con las personas correctas, pero que te va a llevar a la prosperidad si tú le crees y crees proféticamente. Proféticamente. Wow, mire, cuando yo estudio esta palabra, digo yo, ¿cómo quieres llevar a la bendición a tu pueblo? ¿Qué fue lo que le agradó al Señor de aquella viuda? Oigan bien, 3 viudas en la Biblia, creo que hay más. Pero una viuda pobre,
ni estaba alardeando, porque no estaba dando mucho, pero estaba dando de lo poco que tenía, de lo que necesitaba para comer. ¿Será que Dios te quiere quitar lo que vas a comer? No. El Dios que yo conozco es el Dios de la multiplicación. Mire cuando probó a los discípulos, dijo, ¿qué vamos a hacer con toda esta multitud? ¿Cómo vamos a hacer para alimentarlos? Pero dice la Biblia que Él decía para probarlos. Pero Él ya sabía lo que iba a hacer. Aquella viuda pobre dio 2 blancas, 2 cuadrantes. Y el Señor estaba viendo. Y eso le agradó al Señor. Eso le agradó al Señor. ¿Sabe por qué te pide Dios? Porque todo lo que pongas en manos de Dios, Él lo va a multiplicar. Él lo va a prosperar. Él lo va a prosperar. Aquella viuda, dice la palabra, allí la viuda de Sarepta, pasó todo aquel tiempo de hambruna y no le faltó nada. En tu casa, si tú le crees a Dios, no va a faltar la provisión. No va a faltar la bendición. ¿Sabe cómo le llamaron al valle donde Dios derrotó a los enemigos que se mataron ellos solos? Le llamaron el valle de Beraca, que significa el valle de la bendición. Que Dios te haga caminar en el valle de la bendición de ahora en adelante y para siempre. Aleluya. Aleluya. Pero aprendamos. Yo quiero vivir bajo los principios de la palabra de Dios para vivir sano, saludable, bendecido, prosperado. Aprendamos a hablar el lenguaje del reino. El lenguaje del reino es ilógico. El lenguaje del reino es ilógico. Es de locos. Pero nuestro manicomio está en los cielos. Y le creemos al Dios de los cielos. ¿Cuántos han recibido esta palabra? Y donde quiera que salía, prosperaba. Que Dios haga efectiva esa palabra en tu vida. Sé diligente. Cierro con esto. Esdras capítulo 6, verso 14. Si tú crees esta palabra, créelo en el nombre de Jesús, que nadie va a detener la bendición que Dios tiene preparada para ti. Si tú crees esta palabra. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Fíjate bien. Conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Edifica tu vida. Recíbalo. Edifica tu vida bajo los principios del reino. Aprende a hablar positivamente. Apréndele a creer a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y escucho hablar a hombres de Dios, mujeres de Dios. Muchas veces cometemos el error nosotros que predicamos.
no, ya, ¿y para qué voy a oír a otro? No, hay hombres de Dios predicando la palabra. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué prosperaban? Mire quién dice primero, por la profecía del profeta Ageo. El pueblo estaba trabajando mucho y recibían en saco roto. Y Ageo les dijo, mediten bien, piénsenlo bien, deténganse a reflexionar. Por esto ha venido la escasez. Yo detuve los frutos. Vea el libro de Ageo. Cuando ellos despertaron espiritualmente, se pusieron a trabajar en favor del reino. Muchas veces no queremos trabajar y ser fructíferos para el reino de los cielos. Edificaron. Edifiquemos nuestras vidas con los valores y principios morales de la palabra de Dios. No hables malas cosas en ninguna parte que andes. Edifica tu vida. Edificar es consolidar. Yo voy a hablar lo que dice la palabra de Dios. Y la vida te será más clara que al mediodía. Esta palabra es un tesoro. Guárdelo. Póngalo por obra. Bajo los principios del reino, la prosperidad nadie te la va a detener. Yo lo creo en el nombre de Jesús.